8:35 de la mañana, 7:35 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia en este 9 de noviembre, el Día de la Almudena, cuando se cumplen 3 años del 9N, del famoso 9N, y recuperamos, bueno, pues para la actualidad política, un personaje que fue muy importante en aquel entonces, el consejero de Interior Ramón Espadaler, fichaje estrella de ICETA, y del que hablaremos durante la tertulia con Luis Herrero. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, y también con Francisco Maruenda. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Nos acompaña también Javier López Tofiño, que nos va a resumir la prensa en un día como hoy. ¿Qué tal, Javier? Muy interesante la prensa y muchas visiones diferentes. Sí, muchas noticias y muchas fotografías. Y con Eduardo Inda, que hace acto de presencia sorprendentemente en estos instantes en el estudio de La Mañana de Federico. Puntual. ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Eduardo, qué puntual. Citas a La Razón, al Español, que es el diario de la casa, pero no, aunque has decidido madrugar para venir aquí a meterme un palo, ¿no? Directamente. Exacto, sí, antes de darme los buenos días. Buenos días. Pero podrías también La Razón en el estudio, ¿no? Escribes Sí, La Razón, sí, vale. Bueno, primero le quiero preguntar a Luis, perdóname. Que tienen con el Español es que es el líder, es el periodista digital por excelencia. Perdóname que te interrumpa, pero primero le voy a preguntar a Luis sobre la presentación estupenda de su libro el otro día en el Ateneo, y que quiero que me cuente cómo fue. Fue muy entrañable porque fue un acto de amigos. Es que en estas presentaciones consiste en molestar a los amigos, pedirles que hagan un hueco en la agenda. Tercera edición ya, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Desde ese punto de vista no hay que una cosa entrañable, porque los amigos siempre mienten en favor de los amigos. Esto es una cosa que gracias a Dios se ha mantenido de generación en generación y no ha cambiado. Fue muy entrañable y muy bien, pero vamos, no hubo nada más destacable. Bueno, pues ahí está el libro de Luis, que pueden encontrar en las librerías, que el otro día fue presentado en el Ateneo, y yo le quería preguntar por eso, porque bueno, me apetecía. Eduardo, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien. ¿Te parece bien, no? Bueno, buenos libros. La prensa nos decía que hoy venía con diferentes enfoques sobre lo sucedido ayer en Cataluña. Hoy publica esa imagen brutal en su portada en La Razón Paco Maruenda. Una de las más impactantes, también sin duda, de lo que Libertad ocurría. Digital, también en el Español. Nuestro querido Eduardo Indanel. Está muy interesante lo que cuenta Carlos Cuesta, por cierto, en OK Diario. Ahora atendemos. Aparte de las imágenes sobre lo sucedido ayer, también, sí. Bueno, a ver si podemos hacer la tertulia con normalidad. Aparte de las imágenes y de las Aparte de las imágenes, no tanto sobre lo que sucedió ayer, porque en eso sí que coincide más la prensa, obviamente, pues en el fracaso del llamamiento, en el escaso seguimiento de la huelga, pero en el mucho daño que por otra parte sí que hicieron aquellos que intentaban y consiguieron pues paralizar en gran medida los transportes, por ejemplo. Pero sí que hay diferente visión sobre la inacción, en este caso del gobierno de Cataluña, que es el gobierno de España, se da la circunstancia. Bueno, saben todos nuestros oyentes con el 155 en este momento. En el país, nada de nada. Ni siquiera de la huelga, en editoriales ni en columnas de opinión. Sí que es muy duro el editorial del Mundo, estamos hablando solo de prensa en papel, durísimo, interpela directamente al gobierno, resulta inadmisible, dice que apenas una decena de activistas logren cortar una autopista, enumera todo lo que ocurrió ayer, dice los independentistas fracasaron, pero los fallos en la seguridad en una jornada clave revelan la mojigatería del Estado justo cuando no cabe ningún titubeo. Y en La Razón y en ABC, bueno, reparten culpas. La Razón habla del control de los medios de comunicación, dice que más pronto que tarde habrá que tomar algún tipo de control racional de esos medios, de TV3 en concreto, y a veces reparte culpas entre los independentistas, el PSOE, su viraje en esta campaña, el apoyo a la inmersión lingüística, pero no dice nada del gobierno. Decía que contrasta con la prensa digital, donde sí que encontramos mucho, se habla largo y tendido pues de ese fiasco total, como dice Pablo Planas en Libertad Digital, del 155 de Rajoy. Se pregunta Daniel Rodríguez Herrera también en Libertad Digital y habla de esos presos políticos ayer en las carreteras. Y en el caso de OK Diario, pues Carlos Cuesta dice que es que Interior no quería regalar imágenes de cargas policiales a los separatistas y que por eso la estrategia era, de alguna manera, negociar con aquellos que estaban montando las barricadas, se abrían durante unas horas y después volvían a cerrar. Es que nosotros, y además Carlos Cuesta lo entre comillas, es decir, que eso son declaraciones de alguien muy importante, ¿no? Es decir, ellos tenían miedo a que se repitieran las escenas del 1 de octubre, es decir, a que la policía cumpla con su labor, con la que tiene constitucionalmente asignada, y por eso no se intervino ayer. Bueno, ¿qué os parece lo que sucedió ayer, y si pensáis que el ministro Zoido debe salir hoy a primera hora a dar explicaciones sobre lo acaecido ayer en Cataluña, sobre todo después de ver esa inacción confirmada además a través de todas las llamadas de los oyentes que durante todo el día nos estuvieron
estuvieron llamando a nuestro número de teléfono. Yo comparto tu indignación con Zoido, pero es verdad que hay que matizar las declaraciones que tú has reproducido y que a mí ayer me indignaban, porque él estaba tratando de minimizar extraordinariamente la incidencia, no el seguimiento, sino el impacto que había tenido la huelga en la vida cotidiana de los ciudadanos. Se hablaba solo de los cortes en la P7 y diciendo que lo demás era poco relevante, lo cual es objetivamente una burla a todas aquellas personas que, como bien acreditan los mensajes que habéis recibido, vieron su vida completamente interrumpida, su vida laboral, su vida en diaria. La única excusa que hay que decirle a Zoido, pero que no le exculpa desde mi punto de vista, es que él hace esas declaraciones muy tempranas. Pero claro, un ministro del gobierno, cuando está arrancando la huelga, no puede hacer el balance de lo que va a ser la huelga, entre otras cosas porque, como bien luego se ve, te pueden paralizar y te pueden cerrar la estación de Sants, que es lo que ocurrió ayer por la tarde, y eso, fíjate, sí tiene un impacto directo en la gente, ¿no? Entonces yo creo que al gobierno le interesaba mucho que esto pasara de una manera así, sin pena ni gloria, y yo creo que tampoco hubo mucho interés en cuidar los mensajes. Hay una teoría interesante que a lo mejor puede servir para discutir en una tertulia, y que a mí ayer me llegó por dos sitios, y es que el gobierno no solo impidió la acción, por lo que decía Eduardo, que es verdad, no querían reproducir las imágenes de violencia del 1 de octubre, etcétera, sino porque tampoco les venía mal que los ciudadanos catalanes vivieran el infierno que ayer se vio en algunos lugares y se dieran cuenta de las consecuencias prácticas que tiene el independentismo, el desafío que se ha vivido. Y que por lo tanto tampoco les venía mal, que había una especie de cálculo político por parte cree que son tan maquiavélicos? Bueno, a mí es curioso, a mí dos personas que beben en fuentes próximas al poder, me lo dijeron y me quedé un poco perplejo, pero me lo dejé perplejo. Si es así, entonces a lo mejor ahí está que felicitarles, pero la verdad es que ver el AVE interrumpido 10, 12, 15 horas, no sé cuántas horas ha estado interrumpido, la gran vía de comunicación terrestre de toda Cataluña, que es la P7, cortada, los accesos a Barcelona cortados, los accesos a la parte alta de Barcelona cortados, o sea, en fin. Yo creo que deberíamos de tener en cuenta qué es lo que queremos. Vamos a ver, es decir, como ciudadanos, ¿queremos un Cristo monumental? ¿Queremos gente herida por las calles? ¿Queremos la portada de Le Monde, Le Figaro, la BBC, todo el mundo abriendo con cargas policiales y follones? Oye, si queremos eso, pues hay que decir muy mal Zoido, oye, hay que mandar allí 50.000 de policías y guardias civiles. Bueno, pero es que esa tarea, Paco, la tenían que haber hecho los mozos ayer, ¿no? Bueno, es igual, pero es decir, yo digo lo que creo que hay que saber un poco el tema. Garantizar nuestros derechos, básicamente, sí, si no te pero importa, de forma proporcional o no lo hacemos proporcional. Yo pregunto a los oyentes para que luego me critiquen, es decir, ¿cómo queremos hacerlo? Es decir, ¿cómo queremos hacerlo? Es decir, es muy fácil. ¿Cómo se hace habitualmente? ¿Qué pasa? Que no ha habido nunca. Oye, de golpe cortan el paseo de la Castellana delante de La Paz o donde sea y nos tenemos que aguantar allá, pues ahí media hora. Sí, pero la inacción fue más allá de eso. Tenemos el ejemplo de un oyente, por ejemplo, de un estudiante de la Pompeu Fabra. La Pompeu Fabra tiene una entrada a un patio que da acceso a las aulas. Esa entrada a ese patio estaba cerrada cuando llegaron por orden del responsable, ¿no?, del campus. Pues entraron en el patio 300 universitarios de la Pompeu Fabra. Y una vez que se vieron dentro del patio, vieron que no podían salir y que tampoco podían acceder a las aulas, que estaban cerradas. Llamaron a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra no fueron ni para abrirles el recinto para que se pudieran ir a sus casas. No, yo no entiendo lo que decís. Ayer tuve que toda mi familia, es decir, que todos viven allí, cabreados, mis amigos, es decir, todos ellos con este tema, mandándome fotos, etcétera, etcétera. Oye, perfecto. Oye, pues nada, no pasa nada, vayamos al choque final, dijiste, ¿no? Oye, resignaros. No, lo que hay que hacer es aguantar este envite, es solo un día, además es un sindicalista, como sabéis, un sindicato asqueroso, no hay que decirlo así, de un exetarra, ¿no? O sea, ¿tú crees que Zoido lo hizo bien mandando a los Mossos de Escuadra que no hiciesen nada? Bueno, es decir, es que es muy complicado. Yo entiendo que es fácil pensar que disolver a 50 chicos, ¿no?, con niños menores de edad, claro, es que la portada de La Razón hoy refleja lo que es, Tú imagínate que por casualidad en una actuación de Mossos de Escuadra de policía a un niño le hacen daño y el follón que tenemos mundial es brutal. Pero oye, si queréis, oye, pues cogemos y habrá que hablar con Zoido y decirle, mira, chico, la próxima que monten hay que actuar. Oye, y si se le rompe un brazo a un niño, chico, pues mira, mala suerte, ya lo asumiremos internacionalmente. Yo creo que también fue famosa otra fotografía donde un agente de la policía
cogía de los brazos del padre a un menor, y eso lo hemos visto todos, frente al colegio donde tenía que votar Puigdemont, si no lo recuerdo, cogiéndole con toda la delicadeza. Dudo mucho que algún mozo o algún agente hiriese a alguno de los sin niños. Querer, haciendo una intervención donde están mezclados niños con pancartas, es que las imágenes son sobrecogedoras. Claro, la razón, que a partir de ahora, hay que ir con cuidado. Un sindicato minoritario hecho por un loco quiera paralizar un país, vamos a ver cuántas veces lo puede hacer. Era terrorista. Y dejemos en suspenso. Sí, mató a José María Bultó. Bueno, mató, no, le puso una bomba en el pecho, que es una forma de matar a alguien salvajemente cruel, ¿no? Sí, pues matar, es decir, al final mató, es decir, la forma... Bueno, este es un indeseable, pero... Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando. ¿Te das cuenta de que tú estás diciendo que en virtud de un principio últimamente tan invocado como el de la proporcionalidad, estamos legitimando que la vida de millones de ciudadanos se vea afectada, que no se pueda, el Estado no pueda preservar derechos constitucionales, tan constitucionales como el derecho de huelga, porque no vaya a ser que se nos vaya la mano? Oye, yo creo que hay que intentar llegar al 21 de diciembre. Hay que ver que el independentismo se descomponga. Hay que intentar no darles bazas, como pasó desgraciadamente el 1 de octubre por la traición de los Mossos de Escuadra, ¿no? Y ayer era un tema muy delicado, porque ya te digo, yo cuando empecé a ver las fotos donde veías que efectivamente una minoría te plantificaba un autobús en medio de una carretera. ¿Tú crees que actuó bien el gobierno? Que actuó proporcionalmente, es decir, a posteriori es fácil pensar, hombre, pues si a posteriori lo supiéramos, pues se manda a la gente que no los deje ya salir de las casas. Lo sabemos a priori, claro. A priori es muy complicado cuando estás allí sobre el terreno. Es muy complicado prever lo que te van a hacer los piquetes. No, ya sabes lo que te van a hacer, se sabía perfectamente, pero claro. Esa proporcionalidad de la que habla Paco Maruenda, no sé si se puede trasladar hoy a lo que pueda suceder en los juzgados. Hoy va a ser un día, desde luego, interesantísimo, porque puede ser determinante para lo que suceda en las próximas horas, y también con la vista puesta en ese 21 de diciembre. Vamos a irnos en unos instantes, luego a partir de las 9:15 al Supremo. Allí tenemos a nuestro compañero Fernando Lorente, pero antes me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que puede suceder hoy en el Supremo con Carmen Forcadell y compañía. ¿Qué es lo que pensáis que va a hacer el juez y cómo puede determinar esto el futuro, de alguna manera, de Junqueras y los exconsejeros que están en prisión, y también Puigdemont y los otros exconsejeros que están en Bélgica? Bueno, no digo, nosotros el lunes pasado publicamos que la idea del Supremo, al menos el fin de semana pasado, era decretar la prisión incondicional para la señora Forcadell y el resto que queden en libertad condicional. La idea de la Fiscalía, yo creo que sigue siendo pedir prisión incondicional para todos ellos, o prisión incondicional para Forcadell y condicional para el resto, y yo creo que ingresará en prisión la señora Forcadell y el resto pues pagarán una fianza y se irán a su casa. Luis. ¿Sabes lo que pasa? Que en las últimas horas hay tal lío, porque cuando la política pone sus sucias manos sobre las togas de la justicia, ya todo se emborrona. Exactamente. Entonces ahora sabemos que hay interés político porque el trato sea distinto. Entonces, a partir de ese momento ya nos metemos en una variable que tiene, muchos finales posibles. Hay algún principio incluso que veo que la prensa cuestiona, lo cual me dejaría muy perplejo. Si el Ministerio Fiscal no pide la prisión incondicional para todos ellos, me tendrán que explicar otra vez, de nuevo, para qué diablos sirve la estructura jerárquica del Ministerio Público. Porque la unidad de acción del Ministerio Público es precisamente la que justifica el hecho de que haya un jefe para que todos sus subordinados se comporten ante un mismo hecho de la misma manera. Es como un ejército la carrera fiscal. Claro, entonces si se unifican criterios, si se valoran hechos y si se toma la decisión profesional, se supone, estrictamente jurídica, no política, de pedir para esos hechos un determinado precio judicial, la prisión incondicional, pues habrá que hacerlo. Luego el juez podrá discriminar lo que le dé la gana. Y ahí es donde entramos en una segunda variable que es más complicada. Porque es verdad que hay una serie de factores que, si los quieres analizar, benevolentemente, pues te pueden llevar a una conclusión distinta. Por ejemplo, el gobierno estaba destituido y por lo tanto no tenía ningún sentido o cabía el riesgo de que ellos se constituyeran en un gobierno ilegítimo, en el exilio, entonces no se sabía, o donde fuera. Sin embargo, el Parlamento no está destituido, el Parlamento está en funcionamiento. Y la mesa del Congreso, empezando por la presidenta, forman parte de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, ahora encarcelar a la mesa del Parlamento supone dificultar objetivamente el funcionamiento de una institución democrática que no está disuelta.
y este es un factor que hay que considerar. Luego está el factor de la declaración que hagan los propios presos, cosa que no, vamos, presos no, acusados, cosa que no ocurrió en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional ellos se negaron a contestar al fiscal, solo contestaron a sus abogados y por lo tanto pues no hubo manera, digamos, de establecer ningún tipo de criterio aquilatado a propósito de cuáles fueran sus intenciones. Entonces yo no me atrevo a decir lo que va a pasar. Bueno, pero vamos, el mero hecho de que pudiera quedar en libertad la señora Forcadell, que además, no lo olvidemos, lo que agrava su situación no es solo que fuera la presidenta del Parlamento que, en fin, que hace una ley ilegal, que margina a la oposición, que convoca un referéndum absolutamente ilegal, es que además de todo eso ella fue presidenta de la ANC durante mucho tiempo, que es la que ha estado organizando con dinero público este golpe de Estado. Y que ayer fue acusada otra vez por una Exactamente. Paco, en cualquier caso, pase lo que pase hoy en el Supremo, ¿tú crees que en los próximos días vamos a ver cómo reclama también el tribunal los casos de la Audiencia Nacional para unificar así todo lo que se está llevando en cada uno de los juzgados, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Supremo? Puede ser que pase, pero no hay una opinión unánime, ¿no? Es decir, hay planteamientos distintos, hay la convicción de que la Audiencia Nacional es competente de ello, el foro no tiene por qué arrastrar, o si arrastrar depende, ¿no? Luego eso tiene complicaciones, como sabéis, en la jurisprudencia europea, es decir, si tiene que arrastrar o no, y en cualquier caso el tema nuclear es efectivamente qué se hace, ¿no? Es verdad que al político le convendría que no estuvieran en la cárcel, por una razón de intentar no crear mártires y llegar a una situación de estabilidad frente a lo que es el 21 de diciembre, pero eso es difícil porque han cometido tantos y tan graves delitos que lo normal es que haya esa prisión preventiva, porque primero, si pueden los volverán a cometer, es obvio. Se pueden fugar efectivamente, porque es muy divertido hacer campaña electoral desde Bruselas, ahí de paseo, no se sabe dónde sacan el dinero, lo cual es también alucinante, es decir, que no sepamos de quién está pagando, si es la ANC, si es Omnium, si es el trinque que han hecho, si tiene una caja de resistencia. Sí, por eso, pero es que no se sabe, ¿no? Está ahí investigándose, parece que es Omnium y ANC, pero vete tú a saber, ¿no? Es decir, además han estado tantos años robando en Cataluña, tantos años, que vete tú a saber de dónde, ¿no? Pero vamos, es decir, a mí me parece muy difícil, ¿no? Me parece muy difícil que se pueda soslayar la entrada en prisión no solo de Forcadell, sino de toda la mesa, porque han sido pues colaboradores necesarios en los delitos, además delitos que se han cometido en contra incluso, no, ya sé que el desconocimiento de la ley no se puede decir, pero es que en todo caso además hay con la agravante que lo han hecho en contra de la opinión de los letrados de la Cámara, que se les ha dicho que lo que hacían era ilegal, ¿no? Es que ese detalle mata, ¿no? Desde el punto de vista procesal a Forcadell. Eso es importantísimo. Es que los letrados del Parlamento dijeron que era ilegal, le advirtieron, y a pesar de advertirle de la ilegalidad del asunto, lo llevó adelante. Todo eso que estáis diciendo es verdad, pero todo eso nos lleva, o sea, no quiero tampoco utilizar la puerta de atrás para salir del debate, pero sí que me interesaría decir que nada de lo que habéis dicho en puridad teórica justifica la prisión preventiva. Sí, te lo he dicho, la posible huida para hacer campañas de allí. La prisión preventiva... Y la reincidencia, eso lo has dicho tú hace un minuto. Sí, pero la reincidencia en el futuro, es decir, utilizar la libertad provisional para reincidir en el delito. No, pero es que la señora Forcadell ha reincidido porque ha adoptado decisiones, de hecho, un sinfín de decisiones ilegales en el tiempo, y además, lo acaba de decir Paco, eso es fundamental, en contra del criterio de los letrados del Parlamento, que cada vez que daba un paso ilegal le decían, oiga, esto es ilegal. Sí, pero de lo que se trata, lo que mide la ignorancia de la ley no excusa eso complemento, pero es que además aquí ella lo sabía que era ilegal. Pero estamos razonando como si estuviéramos asistiendo al juicio contra Forcadell, contra los miembros de la mesa y miembros del gobierno. Y hay que decir, la prisión preventiva no tiene carácter punitivo, porque estas personas, mientras no sean juzgadas y condenadas, no tienen, entre comillas... El criterio sería el mismo que el que se aplicó en la Audiencia Nacional. Vamos a ver, cuando una persona tiene sobre sí delitos que suman en total 30 y tantos, 40 años de prisión, el riesgo de fugas se dispara exponencialmente, y ese es uno de los criterios básicos, aparte de la fuga de Puigdemont, que ha llevado a la cárcel a Junqueras y sus secuaces. Y en el caso de la señora Forcadell habría que aplicarle el mismo criterio. Bueno, y en el caso de los Jordis, cuyo auto hemos conocido ayer el contenido, porque se adelantó el viernes de la semana pasada, pero el texto lo hemos conocido hoy, precisamente se habla de esa reincidencia en los planes independentistas, por eso justifica la Sala de lo Penal de la Audiencia
Audiencia Nacional el hecho de que se mantengan en Tendría en más prisión. sentido, pero eso tiene más sentido desde un punto de vista ya no jurídico, sino de sentido común. Es decir, si tú eres presidente de una asociación que está agitando las manifestaciones callejeras, vas a poder utilizar ese cargo en libertad para seguir agitando las manifestaciones callejeras al servicio de la ilegalidad, es decir, al servicio de la lucha contra la Constitución. Carmen Forcadell es miembro de un Parlamento que ahora mismo tiene sus funciones completamente disminuidas porque solo funciona la Diputación Permanente, que no puede hacer todo lo que hace un Parlamento. La Diputación Permanente no puede aprobar leyes, ni tiene iniciativa legislativa de ninguna clase, por lo tanto, el primer argumento de que puede utilizar su cargo para seguir delinquiendo, que esa es la reiteración, no retrospectiva, Eduardo, sino en el futuro, durante el tiempo que esté en libertad, es difícilmente aplicable. Y el riesgo de fuga, hombre, si yo fuera su abogado, le diría al juez, hombre, señoría, si nos hubiéramos querido fugar, hemos tenido 10 días para fugarnos, y estamos aquí sabiendo que esto nos puede llevar a la cárcel. Ella lo ha tenido complicado, entre otras razones, porque desde que ha pasado lo que ha pasado, todos estos personajes están vigilados noche y día por la policía, por el... Sí, Eduardo, si no estamos tan lejos, si yo lo único que quiero decir es, a mí me parecería un agravio comparativo, que difícil de entender, que Carmen Forcadell no entrara en prisión preventiva, pues, pero me parece que es un disparate el abuso que estamos haciendo en este y en todos los casos de la prisión preventiva, donde parece que hay como una especie de afán justiciero. Bueno, pero vamos a ver, pero es que vamos a ver, la prisión... No, pero vamos a ver, a Paco Granados y al señor González por delitos que, sumando todos los tipos penales... ¿Te parece bien que estén en prisión preventiva? Déjeme terminar. A mí la prisión preventiva me gusta lo justo, pero en cualquier caso, si el señor Granados ha pasado 32 meses por delitos que comportan en total una pena inferior a la de estos señores, ha pasado 32 meses en prisión preventiva. Si el señor González, que no es santo de mi devoción como es público, 6 meses en prisión preventiva, o sea, estos señores que tienen 40 años de prisión sobre sus cabezas no van a entrar en prisión. Es que yo de verdad... Estás invocando el agravio comparativo, en eso estoy de acuerdo. Ahora, eso es lo que de verdad debería ocurrir en el terreno del tal con la prisión preventiva. Entonces habrá que cambiar las leyes penales y procesales. No se pueden comparar peras y manzanas. Es decir, aquí lo que hay que comparar es lo que ha hecho la Audiencia Nacional con respecto eso decía Ana Botella, a los miembros del gobierno, y habrá que comparar lo que haga el Tribunal Supremo, que no es un problema de jerarquía, simplemente es de ámbito competencial, cada uno tiene su ámbito competencial. Entonces, si dejan libres a Forcadell y a los miembros de la mesa, sería raro, porque vamos, si hay alguien que ha sido responsable primera es Forcadell, por tanto no tiene mucho sentido, ¿no? Por tanto, a mí me sorprendería que pudieran soslayar el juez instructor. Vamos a conocerlo a lo largo del día de hoy. Lo normal es que se decrete por parte del Supremo prisión incondicional solo para Forcadell, por la información que yo tengo. O sea, por ahora en unos instantes, la que había este fin de semana. A ver en qué unos pasa. instantes vamos a irnos al Tribunal Supremo, porque ahí está Fernando Lorente y además ya está todo el dispositivo preparado, incluso con los acompañantes. Van llegando típicos. Algunos de los apoyos del PDCAT, de la CUP, sí, también. Después de darse... Fachín está ahí. Fachín está por ahí. Y alguno más. ¿Qué pasó? Sí. Este Pisarello son mis favoritos, ¿no? Aparte Rita Maestre, pero claro, que me vengan de Argentina a explicar qué es ser un buen catalán, eso me apasiona, es decir, me siento muy... Y eso que tengo, la tía de mi madre argentina. Bueno, ¿no? y que vengan de Argentina a ciscarse en los símbolos nacionales de este país. Si quieres restregar la bandera o quemarla o patearla, como hace Pisarello, que vaya a Argentina a la plaza de donde está la Casa Rosada, donde está la sede del gobierno de la Argentina, que vaya y la patee allí, a ver cómo termina. Pues o el señor Fachín que se vaya a dar lecciones éticas. ¿Qué le hemos hecho a Argentina para que nos mande lo peor que pues tienen? Ya ves, vamos a mandarles nosotros Colacel, Paco, si te parece, que les va a venir estupendamente para rejuvenecer. Más tiene un buen presidente con Macri. Bueno, para rejuvenecer. Y una mujer estupenda. Porque con la edad dejamos de producir colágeno y por eso se producen las arrugas, las estrías, la flacidez en la piel. Colacel nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado junto al ácido hialurónico, que está muy de moda, pues nos ayudan a tener la piel tersa y sin arrugas. Es muy fácil, lo encontramos en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Es La Mañana de Federico. Es radio.
España y en Madrid también, claro que sí. No sé si he visto mal, pero estamos siguiendo las imágenes de la llegada de los miembros de la mesa. Creo que ya ha entrado Carmen Forcadell, ¿verdad, Luis? Al Supremo. He visto entrar a Carmen Forcadell y a Lluís Corominas también, o sea que deben estar entrando. Sí, están entrando, bueno, están citados a las 9:30 de la mañana. La primera ha sido Carmen Forcadell, que llevaba un abrigo negro y un traje rosa palo. Diferente la escenografía a la que el pasado jueves asistimos, ¿eh? No ha salido ni ha empezado a tirar besos a los allí concentrados, y también parece que hay más control. ¿Recuerdas que la semana pasada comentábamos la diferencia que había entre el pasillo que se había abierto en la Audiencia Nacional, totalmente alejado de los medios, y el del Tribunal Supremo, donde había una parte donde sí que había concentrados muchísimos independentistas? Esta vez parece que las medidas y las vallas se han situado de manera diferente para que el acceso sea distinto, ¿no, Luis? Sí, puede ser, y además es que en esta ocasión no tienes otra escena parecida a pocos metros, o sea que esta vez se concentra todo en la puerta del Tribunal Supremo, no hay nada en la Audiencia Nacional que reclame la atención mediática y por tanto a lo mejor es más fácil ese dispositivo, supongo. Bueno, pues ahí están llegando, sí. No, iba a decir que la gente es muy chula a veces, pero una vez que ya entras en el circuito judicial ves la realidad. Aquí había mucha gente muy chula, pues cuando estaban haciendo todas las ilegalidades, entre ellas la presidenta del Parlamento, que es muy chula, ella incluso personalmente muy arrogante, como habéis podido comprobar, pues por la forma que trataba a los miembros de la oposición. Bueno, es que esto es lo que ha pasado en Cataluña. En Cataluña hemos pasado de tener miembros del gobierno catalán, al margen de la corrupción de Pujol, preparados, con oposiciones o no oposiciones, etcétera. Gente como Ramón Trias Fargas, que tenía prestigio incluso internacional, ¿no? Que no era a tener pues a la Forcadell de turno, a la gente de los últimos gobiernos, que algo que se dice claramente desecho de tienta, ¿no? Es decir, claro, que Comín sea consejero de Sanidad es alucinógeno, vamos, es aquello de verdad, es para haberse consumido una plantación de amapolas. Paco, ¿no? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. ¿Cómo te gusta cortar? La mañana de Federico es radio. Hora de la mañana abre la bolsa como todos los días. Manolo Llamas, buenos días otra vez. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues el IBEX 35 amanece en verde, está subiendo en estos momentos un 0,10%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El Parqué Nacional bajó ayer un 0,02 y encadenó 6 sesiones a la baja, la peor racha en casi 2 años, lastrada por las pérdidas de la mayoría de los grandes valores. Así pues, los inversores siguen optando por la recogida de beneficios. Pese a todo, el IBEX acumula unas ganancias próximas al 9% en lo que va de año. Por su parte, la prima de riesgo abre sin cambios en 116 puntos básicos, el euro sube hasta los $1,16 y el barril de crudo Brent avanza hasta los $63,5. Y por último, recordar que hoy la Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas de otoño para España, en las que tendrá en cuenta el impacto de la crisis de Cataluña. Bueno, antes nos comentabas, nos dejabas ese titular, si no recuerdo mal, en Expansión. Hablábamos de esa reducción del 35% en la industria textil el pasado mes de octubre en Cataluña. Bueno, el palo es impresionante, pero aparte se nos quedaba ahí aparcado ese datito sobre la reestructuración que va a haber en las oficinas del Santander después de la operación con el Popular, el plan de bajas de aquí a diciembre, ¿no? Efectivamente, 1.500 bajas incentivadas mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, 1.500 personas pertenecientes a los servicios centrales del grupo de Banco Popular y de Banco Santander, aproximadamente el 30% de la plantilla correspondiente a esos servicios centrales. Era una medida esperada y de hecho no se descartan nuevas medidas en el futuro. Bueno, antes de irnos a la noticia de interés general de la ONCE y retomando de nuevo la cuestión de Cataluña con esos datos económicos que nos presentaba antes Manolo Llamas, y que ayer, bueno, en tu programa, Luis, teníais a uno de los representantes de los empresarios en Cataluña, el presidente de la Cámara de Comercio catalana, si no recuerdo mal, hablando de ese boicot y hablando de la imposibilidad de alguna manera de hacer a la gente o convencer a la gente, porque es una decisión muy personal, que revierta esa situación y que vuelva otra vez a consumir productos catalanes. Esa frase que dejaba Bonet el otro día en este programa de el daño ya está hecho, bueno, es que es tremendo, ¿no? Aparte... Sí, pero a la gente hay que decirle que la inmensa mayoría de los empresarios de Cataluña, los grandes empresarios catalanes, son
antiindependentistas, son constitucionalistas y quieren seguir formando parte de España, y a mí me parece un tremendo error boicotear precisamente a esa gente que, ya digo, son todo menos independentistas, y no es lógico que paguen justos por pecadores, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, no solo eso, sino que además ellos muchas materias primas las importan de otros lugares de España, sí, y eso además a otras regiones, y además que vaya mal la economía catalana es malo para España, es decir, no solo para Cataluña, y tiene su impacto en el resto del territorio español, ¿no? O sea que yo no soy nada partidario de esas medidas de boicot. Otra cosa distinta es 22%, que sí. Los empresarios, ayer Josep María Bou efectivamente, pues un poco más o menos repetía aquello del mal está hecho, es decir, él no veía ninguna posibilidad. A mí lo que me enterneció de esa entrevista, fíjate, es que me recordó mucho lo que pasaba en el País Vasco justo en vísperas de las elecciones que se suponía que podían ganar el 2001. Sí, correcto. Mayor Oreja y Nicolás Redondo, sí. ¿No? Toda la gente diciendo, vamos a tener un gobierno no nacionalista en el País Vasco. Y esto es lo mismo. Él hablaba como si el 21 de diciembre se fueran ahí los nacionalistas del gobierno, y a mí aquello me entristeció. Recordaba las palabras que había pronunciado ayer en el Congreso de los Diputados Rajoy, poco menos que diciendo que después del 21 de volveríamos a la tranquilidad, volveríamos a la normalidad, etcétera, diciendo, ¿y por qué generas esas expectativas? Es decir, ¿de verdad crees que es el bálsamo de Firabrás? Unas elecciones que te van a seguir dando una mayoría parlamentaria nacionalista con partidos que están comprometidos con el derecho a decidir, con seguir hablando de la legitimidad del gobierno instituido, etcétera. A mí eso me parece muy peligroso porque generas una esperanza que no vas a poder cumplir. Bien, si os parece, nos vamos a ir al Supremo, porque ya han llegado Carmen Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña. Se están produciendo las primeras declaraciones a las puertas del Supremo. Ahí está Fernando Lorente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues poco después de las 9 llegaban tanto Carmen Forcadell como los otros 5 miembros de la mesa, 3 del PDeCAT, uno de Esquerra y otro de En Comú Podem, y lo han hecho entre gritos de no estáis solos, otros de Viva España y al trullo por parte de unas 15-20 personas manifestantes con bandera de España que habían entrado en la zona de prensa. Vamos a escuchar ese momento. Es el momento de la llegada de Forcadell. Ahora mismo ya están dentro entonces del Supremo. Fernando, ¿quiénes están alrededor del tribunal? Porque acabamos de ver a Domènech, nos han comentado que también está Fachín. Representación de varios partidos con afinidad al nacionalismo. También hemos podido ver, por ejemplo, que venía caminando él solo a Francesc Homs, que fue condenado en el Tribunal Supremo, ya está inhabilitado por la consulta ilegal del 9N. Y ahora, lo importante será esperar a que nos confirmen que los querellados se sientan delante del juez. Es bastante llamativo, a mi parecer, que Forcadell ha venido con un maletín y una carpeta pues bastante llena de documentos con los que previsiblemente se va a defender ante el juez y ante la Fiscalía. Si trae toda esa documentación, lo normal será que conteste preguntas y que trate de justificar una posible libertad, que será lo que normalmente pide a su abogado. Se prevé entonces, Fernando, una jornada larga. Bueno, evidentemente si contestan a las preguntas esto se alargará, si no lo hacen pues tendremos la decisión antes. Bueno, ellos en principio sí que dijeron y que avanzaron que estaban dispuestos a responder a las preguntas. Yo creo que no dijeron nada, no dijeron ni una cosa ni la contraria, ¿no? O sea, dedujimos que estaban dispuestos a declarar porque el abogado, cuando pidió que se retrasara una semana y les diera tiempo a preparar la declaración, dio a entender que querían declarar, porque si no, no puedes preparar. O sea, si pides tiempo para preparar una declaración es porque quieres hacer una declaración. Bueno, y aparte que esa táctica a los que comparecieron en la Audiencia Nacional les salió entre mal y muy mal, ¿no? Mal y peor, por tanto, yo creo que cuando tú vas a declarar ante un juez siempre tienes que responder, porque si no, en fin, tienes derecho a quedarte en silencio, pero eso siempre, en fin, el que calla normalmente otorga.
Sí, Paco. No, lo que pasa es que depende también, es muy importante la actitud que adoptas, ¿no? Es decir, una actitud chulesca, pues lógicamente no predispone al juez instructor en una causa como este tipo, ¿no? Y además donde hay el precedente, como decíamos antes, que ya han entrado en prisión la otra mitad del chiringuito independentista, ¿no? Es decir, claro, es que tan responsable ha sido el gobierno, y ahora ya no, exgobierno de Cataluña, como el Parlamento de Cataluña en su mesa, parte de su mesa, porque algunos no apoyaron ello, ¿no? Por tanto, hombre, lo que siempre te aconsejan cualquier abogado con mínimo es no adoptar una actitud muy chulesca, es una actitud de normalidad absoluta y tal, ¿no? El no contestar, hombre, es algo muy habitual, pero claro, no contestar al juez si te hace preguntas o a la fiscalía... Eso siempre es malo, procesalmente hablando. No es bueno. Pero vamos a ver, en cualquier caso, por más papeles que lleve, es complicado, es decir, a lo mejor puedes soslayar lo del ingreso en prisión como medida cautelar, ¿no? Que siempre es un tema polémico, esas medidas cautelares. Pero lo que sí que es que se ha cometido delitos gravísimos contra la Constitución. Y luego hay otra cosa, eso Paco, no hay ninguna duda al es respecto. que los delitos se han retransmitido en directo, es decir, esto no es un señor que ha entrado en un piso de noche, que hay que ver las huellas, que no sé qué, las cámaras, no, es que esto se ha retransmitido en directo, la actuación delictiva se ha retransmitido en tiempo real. El elemento probatorio es más fácil, ¿no? Es decir, es tanta el caudal de ilegalidades que se han cometido y tan reiteradas en el tiempo, no es ocasional, que no es que fue una vez, no, es que sistemáticamente la presidenta del Parlamento de Cataluña, que sigue siéndolo obviamente, además ha adoptado una actitud chulesca frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es que bueno, y entre otras cosas, por ejemplo, como se lo denunciaron en el pleno aquel de la vergüenza del día 27, los representantes, por ejemplo, de Ciudadanos y del Partido Popular, dejó entrar hasta 700 alcaldes en el Parlamento con las varas, que estaban en una sala adjunta, ¿no? Y que, bueno, se escuchaban los gritos en el hemiciclo, en el propio pleno, ¿no? De estos señores, ¿no? El eje de todo es el 6 y el 7 de septiembre, ¿no? Es decir, que la aprobación de la ley de transitoriedad, la ley del referéndum, y como ha dicho Paco antes, que eso es importantísimo, en contra del criterio claro y tajante de todos los letrados de la Cámara, es decir, que... Fernando, nos hablabas de ese maletín que portaba la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell. ¿Algo que te haya llamado más la atención de la entrada de los miembros de la mesa? ¿Algo destacable? Bueno, ha habido un momento de polémica porque se han concentrado aquí tanto los afines al separatismo, también gente que protesta por Foro Una Finsa, y esos 10, 15, 20 personas con banderas de España que habían entrado en la zona de prensa, al final la Policía Nacional ha sido a los únicos que ha echado. Se quejaban de somos los únicos que defendemos la unidad de España y nos estáis echando y bueno, dejando estar aquí a casi un centenar de personas que ha venido a apoyar a los querellados. Muy bien, Fernando. Bueno, pues si hubiese alguna novedad al respecto, por supuesto tienes los micrófonos del programa abiertos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, ya están publicando todos los diarios esa carta desde Bruselas, que desde Bruselas firman Puigdemont y los consejeros que en este caso están huidos en Bélgica. Lo venimos comentando desde las 7 de la mañana, pero bueno, ya son varios los diarios que la publican de manera íntegra en esa lista presidencial o lista que dice Puigdemont está dispuesto y preparado para encabezar, ¿no? Habla de esa lista y habla también de la activación de una estructura estable en Bruselas. Yo no sé, al hilo del debate sobre las medidas cautelares, ¿cómo interpretáis esto, dado que los que están en Bruselas hablan de seguir, de ser un gobierno en el exilio y de seguir creando esa estructura paralela, digamos, estable, según anuncia Puigdemont, mientras parte de ese ejecutivo también está en prisión precisamente. Y dentro de esa carta, pues asuntos que llaman la atención, carta, insistimos, que firman Puigdemont y los 4 exconsejeros que están en Bruselas, pues llaman a la manifestación del próximo sábado, al hilo también de lo ocurrido ayer en Barcelona, en toda Cataluña, manifestación del sábado, lo llaman la Diada Nacional por la Libertad. Y aparte termina diciendo Puigdemont, pidiendo perdón, diciendo que entiende la desorientación causada por su falta de respuestas rápidas ante tantos ataques desmedidos contra los representantes e instituciones, de alguna manera como haciéndose perdonar, que bueno, que no estén dando toda la respuesta que los suyos podrían esperar. Habría que actuar. El tema de Bélgica es muy grave, es muy grave, y yo, si fuera el presidente del gobierno, ahí sí que empezaría a actuar con contundencia. Me cogería a Michel y tal, al primer ministro, y decía, mira, chico, tú mismo. Es decir, lo que no se puede permitir es que un gobierno golpista se instale en un país de la Unión Europea y que desde allí pues pretendan seguir enredando. Entonces eso se llama reciprocidad en derecho internacional, y entonces, oye,
pues mira, vamos a ver, es más, oye, incluso aunque sea un país de la Unión Europea, yo hago el gesto de llamar a consultas al embajador y me fumo no un puro, 2 puros seguidos, ¿no? En honor de Bélgica, y entonces Bélgica pues deberían de tener en cuenta que tendrán su derecho interno y sus chorradas, ¿no? Hay que decirlo así, porque Bélgica es un país artificial que jamás ha existido, vamos, ni siquiera los originarias tribus belgas, ¿no? Que se enfrentaban a César y a los romanos tuvieron ni un minuto de gloria, fueron derrotados. Entonces Bélgica, pues habrá que decir la realidad, que es un país artificial, un invento, y que una parte debería ser Francia, la otra parte debería ser Holanda, y que dejen de enredar. Pero si quieren, oye, España es una gran nación de 48 millones de habitantes y una de las potencias europeas, y no puede permitir... ¿Creéis de verdad que Francia permitiría que en Bélgica le hicieran una chorrada de esas? ¿Os imagináis a Macron aguantando en Bruselas a un líder corso haciendo el imbécil? Es decir, ¿os lo podéis, de verdad os imagináis? No, ¿verdad? Pero hay que decir que muchos zampones belgas paran por la Costa del Sol, por la costa valenciana, en Baleares, en Canarias. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es, cuando se pida a la policía española que se les detenga, pues decir, oiga, pues mire, es que no los encontramos, ¿no? Es decir, eso tiene razón Paco, cuando tú estás en una situación así, pues hay que llamarle al señor Michel y decirle, oye, pues cuando tú no reclames delincuentes te los va a mandar tu señora madre, o a lo mejor tu padre. Seamos justos y digamos que el señor Michel, el presidente del gobierno belga, es el único que está teniendo un comportamiento político, digamos, razonable. Sí, pero ahí sigue el personaje, con protección de la policía belga, por cierto. Sí, bueno, porque el gobierno belga es una amalgama, es una coalición donde tiene un poder... Pues nosotros también hemos de serlo, Luis, España también es una amalgama, y oye, hay una gran presión social, pero no hay ninguna coalición desde de radio que nos fuerzan a que se acabó la broma. En ninguna coalición de gobierno, en España, ironía. Paco. No, ¿me entiendes? Es una ironía. Y no es fácil. Michel se está enfrentando a una crisis interna de su gobierno precisamente porque esas desavenencias están amenazando también su estabilidad política. No quiero con eso defender a los belgas, digo sencillamente que hay que contextualizar. O sea, Michel no se está portando mal. No, yo me refiero a que, bueno, yo no te digo la parte judicial, que la entiendo aunque no la comparto, ¿no? Y es una barbaridad. Me refiero a que el tipo pueda montar una estructura en el exilio, pero no el programa es esa, es decir, hay que decirle que no puede montar ahí un gobierno en el exilio. No, pero eso alguien debería decirle que es tirar piedras contra su propio tejado, porque antes o después volverá, y naturalmente si es conocido que tiene una estructura estable fuera de España, lo meterán en la cárcel y dirán, es que no tengo que acreditar el riesgo de fugas. Bueno, usted se ha montado un chiringuito. Y luego porque si los belgas fueran un poco listos, tendrían que decir, el gobierno belga tendría que decir, es que en cualquier momento los flamencos pueden organizar lo mismo, y entonces a lo mejor quien les tiene que prestar ayuda a los flamencos somos los españoles. Es decir, que en una situación análoga a la española yo no estaría jugando con fuego y ayudando a los homólogos de los que me pueden organizar a mí. Pero si lo único que digo es que a Michel no se le puede imputar, digamos, en lo que ha dicho. Bueno, lo que pasa es que es el primer ministro. No, claro. En alguien hay que simbolizar y al mismo tiempo es el único que ha hecho declaraciones sensatas. Sí, sin duda. Bueno, ayer saltaba la noticia cuando el PSC de IZ fichaba a Ramón Espadaler de Unió. Se habla, se comenta y hoy se escribe mucho en la prensa sobre la posibilidad de que el Partido Socialista de Cataluña quiera ahora, bueno, pues captar ese voto de lo que mal se ha llamado el nacionalismo moderado, ¿no? Hay que recordar que Espadaler fue el consejero de Interior durante el 9N, hace 3 años, y en entrevistas con Mónica Terribas, por ejemplo, decía cosas como esta. Vamos a recuperar ese momento de una entrevista realizada a Espadaler hace ya unos cuantos años, pero que hoy son de nuevo actualidad. Yo no soy independentista, pero me están empujando las decisiones del gobierno, la última, los presupuestos del Estado. Yo soy de estas personas que están siendo empujadas ante la falta de una alternativa, pero soy también de esas personas que están predispuestas a escuchar cualquier alternativa que el gobierno central quiera poner sobre la mesa. Bueno, esto es una de las declaraciones que hacía Espadaler, como les digo, hace unos años, cuando todavía era consejero de Artur Mas. ¿Qué sabéis del personaje o qué nos podéis contar del personaje ahora fichado por Entre otras razones, que fue consejero de Interior y jefe de los Mossos en las épocas más represivas y en las que más se vulneran los derechos humanos por parte de los Mossos. O sea, es decir, cuando se pegaban los mayores palos que dejan la actuación de la policía el uno
reducida a la condición de juego de niños, este señor era el conseller de Interior, es decir que, en fin, su currículum no es, desde el punto de vista de los derechos humanos, el mejor del mundo. Bueno, al final no iba por Borrell la cosa, sino que iba por Unió y por Espadaler. Luis, ¿qué se puede esperar de este PSC de cara al 21 de diciembre? Porque siempre de los constitucionalistas ha dicho que el PSC desde luego es la pata más débil, la que se puede quebrar en cualquier momento, y quizás... Pues es que el 21 de diciembre es una fecha en la que se va a descorrer una cortina y no sabemos muy bien lo que vamos a ver detrás, ¿no? O sea, hay mucha literatura periodística a propósito de lo que pasó en Casa de Roures, ahí estuvo Iceta, y ahí se dice que se empezó a hilvanar una hipotética alianza incluso entre Esquerra Republicana y el PSC si se dieran las circunstancias. Dices, ¿tú te imaginas ahora mismo al PSC tratando de bajar del monte Esquerra Republicana de Cataluña? No lo descarto, porque ya no descarto nada. Es decir, he visto tantos disparates que me parece que esto entra dentro de lo razonable. ¿Sería bueno para la política catalana? Yo creo que sería un desastre. O sea, pero bueno, oye, algo va a pasar y algo necesariamente malo. Sí, pero en cualquier caso también hay que decir que el PSC, que era gobierno en Cataluña hace 10 años, no hace tanto, que llegó a tener 54 diputados, 52, ahora como mucho tiene 16, como mucho va a tener 20, 21. Sí, le dan 20 las mejores 20, encuestas. Sí. 21, es decir, lo del PSC se lo tendrían que hacer mirar. Y luego otra cuestión, en este país alguien se tendría que plantear qué pasa con Roures, es decir, el señor que tiene los derechos del fútbol, que es el mayor negocio que hay en este país, o sea, el mayor negocio. Es decir, él, con la venta de los derechos internacionales creo que sacó 500 millones de euros, solo con eso. Que este señor tiene los derechos del fútbol, tiene cantidad de producción televisiva a nivel nacional, es el tío que está desmembrando España, que está destrozando España, que quiere cargarse España, es el cerebro de todo. Y este señor lo que quiere es un gobierno en el que esté RC, el PSC y Podemos, no nos engañemos. Y eso es lo que puede ser, además. Ahí están, hay dos cosas que habéis planteado. Uno, el tema de Espadaler, que es un tema interesante, porque como sabéis, Unió se presentó encabezada por Espadaler en las elecciones y cosechó un estruendoso fracaso. Perdió los 13 diputados que tenía. Era la primera vez en la historia de Unió que se presentaba en solitario, porque curiosamente Unió es un partido históricamente parasitario, es decir, fundado por una serie de prohombres de catalanes, entre ellos, por cierto, el padre Miquel Roca Junyent, fue uno de los fundadores en la época de la Segunda República, pero nunca se llegó a presentar, ni en la Segunda República, ni en la época ya desde la transición hasta ahora, siempre fue parasitario de Convergencia. Además, Pujol, que tenía ese complejo social y complejo político, pues compró Unió, es decir, la compró directamente y les daba el 25%, les regalaba de los escaños de diputados, de concejales, en todos los sitios le daba el 25%, pero a cambio siempre tenía presidentes monigotes, ¿no?, que podía manejar como marionetas, ¿no?, hasta que apareció Durán Lleida, que siempre estuvo enfrentado con Artur Mas, yo para que la gente lo sepa. Cuando Durán Lleida no se atreve, mira que yo le quiero mucho a Durán Lleida y hubiera sido un gran presidente de la Generalitat, decide no presentarse a las autonómicas, coge a Espadaler, que es uno de sus fieles escuderos, ¿no?, quizás el más fiel, y lo presenta directamente. Entonces, ¿qué le mueve a Espadaler? Pues Espadaler le mueve seguir en la política. Espadaler, que es muy buena persona, por cierto, él estudió historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues no se ha dedicado a otra cosa desde jovencito que a la política. Y claro, cuando no tienes una profesión, claro, si tú resulta que te dedicas a la política, pero antes has sido abogado, eres periodista, bueno, pues el caso de Luis y yo hemos estado brevemente en política, ¿no? Pues tienes tu profesión. Entonces, cuando se acaba la política, te dedicas a lo que te hagan. Eso te da una gran tranquilidad de espíritu. Pero Cataluña está llena de políticos que no tienen dónde ir, como es el caso de Espadaler. Y entonces, bueno, pues al final Iceta recupera esa idea que antes apuntaba de la sociovergencia, se habló mucho, ¿no? Esa centralidad compuesta en un lado los convergentes y en otro lado los socialistas, y todos los de los extremos serían radicales, o seríamos radicales, porque coincidió que yo estaba en aquella época en política, ¿no? Y esa es la realidad de lo que hay ahí, ¿no? Ese intento de Iceta de pillar, pero claro, yo no sé qué le aportará a Espadaler, que insisto, sacó un 2,37% en las elecciones catalanas. Los 13 diputados que tenía Convergencia y Unió los perdió, los tiró a la basura. Bueno, pues es otro de los personajes del día. Los oyentes, desde luego, protagonistas hoy del programa. Sara Sanz, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. Bueno, pues ha habido muchísimas llamadas, no te haces una idea, no nos ha dado realmente tiempo a escuchar cada uno de los testimonios que nos mandaban contando lo ocurrido ayer, lo que vieron ellos, que no les dejaron en
este caso ejercer su derecho a ir a trabajar libremente, que tampoco pudieron acudir, en este caso muchísimos universitarios que nos han llamado, pero también muchísimas madres que se hacen eco en este caso de las denuncias de sus hijos que no pudieron acudir al colegio. Lo escuchamos, si te parece, tras una breve pausa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Veo ahora mismo cómo a Paco Maruenda se le están saltando las lágrimas. De la emoción. De la emoción al ver al ministro Zoido en Televisión Española mostrar la página y la portada de La Razón. Me imagino que estarán hablando precisamente de esa fotografía de los bebés. Sergio le enseña tirados en las carreteras utilizadas como... Es decir, la foto es muy impactante. Sí, la publica también Libertad Digital, creo que también la lleva el Español. Sí, pero el periódico Papel, con perdón, que por el papel existe y espero que goce mucha salud mucho tiempo. Por eso mismo. Estoy encantado de la vida, además. Por eso y te cuidamos y te tratamos. Si quieres escribir más días ya lo sabes, ¿no? Es decir, que aquí queda muy bonita, ¿no? Pero esta imagen a mí me parece demoledora. A mí me recuerda a las imágenes que yo veía de Riefenstahl, ¿no? Sí. Del régimen nazi, o sea, la utilización de los niños para objetivos políticos totalitarios. Imagínate que eso lo hiciera el PSOE en Madrid o el PP o Ciudadanos. Sería un Rajoy se tenía que ir a... Es lo mismo que el despilfarro. Tú imagínate que el gobierno de España, que nunca lo aceptaría, ya lo sé, pero es un ejemplo, cada año le regalara €500.000. O 1 millón, o 2 millones, como hace, la Generalitat destina más de 35 millones de euros detectados al año para lo que ellos llaman publicidad institucional, normalización del catalán, etcétera, ¿no? Eso es tan escandaloso. Claro, TV3 se gasta cada año más de 300 millones de euros. Es que la gente ha de saber, las cifras son sobrecogedoras. Luego te dicen ellos, ¿no? Hombre, es que la gente no es tonta, vota, no. Hombre, si tú estás todos los días en TV3 diciendo lo mala que es España, lo malvados que son los españoles, de cómo roban a los catalanes, etcétera, la gente acaba creyéndoselo. Bueno, Sara, nos comentabas que entre los oyentes muchas llamadas de padres, de niños pequeños, ¿no? Pues muy ofendidos desde luego con todo lo que está sucediendo y también, bueno, ayer con la imposibilidad de poder llevar a sus hijos al cole. De hecho, Eduardo Indo decía que le recordaba en este caso al régimen nazi, pero es que tenemos algún oyente que le recuerda, por ejemplo, las prácticas del ISIS, el tema del escudo humano con estos bebés de prácticamente 10 meses. La única explicación en este caso que tienen para justificar esa pasividad del gobierno de Mariano Rajoy, por cierto, cargan bastante con dureza contra Zoido por esa huelga política, que es lo que hubo ayer, es que querían evitar a toda costa la imagen que se repitiese en Europa, esa imagen del 1 de octubre. Respecto, en este caso, a los testimonios, a los dantescos testimonios de lo vivido ayer, mejor es que lo expliquen los propios oyentes. Vamos a escucharles. Yo quiero dedicar este mensaje al ministro Zoido, más que nada porque dice que ayer no pasó nada y que todo fue con normalidad. Pues yo hasta ayer a esta hora, cuando me levanté, me dieron la fatal noticia de que había fallecido mi abuela, y por culpa de estos señores, que la verdad es que no eran muchos, pero hacían mucho ruido cortando las carreteras, me impidieron desplazarme hasta Cartagena, que es donde ella residía, para poder ir a su funeral. Yo tenía que viajar a Barcelona, soy un chico de Cádiz, y debido a la incertidumbre que había con esta gente, pues tuve que perder mi billete de vuelo y la cita que tenía importante, una cita médica de bastante importancia para mí. Nada, esta es la libertad que tiene esta gente y la democracia. Soy catalana y estoy muy indignada con la huelga de ayer. Mi marido estuvo 4 horas en la carretera para hacer un recorrido que lo hace en media hora cada día. Piquetes no dejaban pasar. Finalmente pudo ejercer su derecho de ir a trabajar. Mis hijos no pudieron llegar al colegio, van en autobús y también habían unos estudiantes bloqueando todo el acceso al colegio. El colegio tenía abierto, nos dijeron que hacían clases normales, pero desgraciadamente no pudieron tampoco ejercer su derecho a estudiar. Llamo desde Barcelona. Esto también los separatistas lo han utilizado como una prueba para, en el caso de que hubiera que hacer una insurrección en Cataluña, saber cómo organizarse y cómo tomar todos los puntos estratégicos. Y la verdad es que han acertado y lo pueden conseguir. Si vamos como locos a despejar carreteras a la mínima nevada, para que no nos caiga la del pulpo, ¿por qué ayer se dejaron cortar carreteras y vías de tren con total impunidad? Si van a juzgar a Trapero por no hacer nada el 1 de octubre, ¿por qué no se juzga a Zoido por lo mismo? Yo soy transportista y ayer por la mañana bajaba de Francia y es incomprensible, en la salida 3 en Figueras ya había 2 mozos de escuadra cortando la autopista para desviarnos a toda una autopista que es europea hacia una nacional y hacia un callejón sin salida. Todo el día cortado con el consentimiento de los mozos. Esto es inaceptable. Y en una libertad no pueden coartar
el libre movimiento de las personas. Los Mossos de Escuadra deberían ser disueltos. Es una vergüenza el comportamiento de este cuerpo policial aquí en Cataluña con el golpe de Estado. Lo están apoyando día a día. Es una vergüenza también que el gobierno de nuestro país nos abandone a merced de independentistas. Que los padres estén con niños en una carretera, en una autovía que es una zona de peligro, en un sitio donde hay manifestantes, eso no se puede tolerar. Y la policía, en este caso los Mossos de Escuadra, tenían que haberle pedido a los padres una identificación y haberle llevado ante los tribunales o ante los servicios sociales. Me sonaba lejano a la gente del ISIS que utiliza a los niños como escudos. Hoy le preocupa mucho lo que diga la prensa extranjera, pero los ciudadanos que cumplimos la ley, lo que nos preocupa es tener garantizada nuestra seguridad y nuestra forma de vida, y no que la tengan garantizada los delincuentes. En contestación a la pregunta que ha hecho el señor Maruenda, pues yo le digo que los españoles solo queremos que se cumpla la ley, pero en todos sitios igual y por cualquier motivo. Y si se destituyó al señor Trapero por lo que hicieron o no hicieron los Mossos de Escuadra el 1O, ayer hicieron lo mismo o más grave todavía. ¿A quién hay que destituir? Bueno, es una pequeña representación de todas las llamadas que hemos recibido. Acaban de preguntarle a Zoido por esta cuestión, por lo que sucedió ayer en Cataluña, y esta es la última reacción del ministro del Interior. Me demuestran que en el día de ayer tuvieron una actuación pues numerosa en los actos que tuvieron que acometer, y además, insisto, con una intervención de medios proporcional, porque no era el día para caer en provocaciones. Bueno, me recuerda mucho a lo que tú el argumentario, a Paco. lo que decía Paco al principio de la tertulia. Bueno, pero en cualquier sentido común, sí, pero en cualquier caso Sí, díselo a todas las personas que han llamado. El miedo a la prensa internacional está bien un rato, pero claro, si tienes miedo a la prensa internacional todo el rato, mejor quédate en tu casa o vete de vacaciones perpetuas, ¿no? Dimite, si eres incapaz de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y luego hay que decir que ayer en el gobierno había cabreo por parte de algunas personas cercanas, no lejanas al señor Zoido, por la actuación que desarrolló ayer en Cataluña. Bueno, la verdad es que los oyentes... Pero aparte es que hay una cosa la opinión pública es muy voluble, tampoco... Y al final... la opinión pública ayer era la gente que llama... Tú mandas a los Mossos a dispersar a la gente, no mandas a la policía, al Cuerpo Nacional de Policía, no mandas a la Guardia Civil, mandas a los Mossos y ya está, y la gente se va a quedar con la foto de los Mossos, no con la foto de la policía invasora ni de la Guardia Civil invasora. Entonces, pero yo vuelvo al principio, los amables oyentes, ¿no? Ahí hay unos niños con unas pancartas, gente mayor, etcétera, que sabes. Entonces, ¿cómo actúas? Es decir, ¿cómo lo disuelves? ¿A 500 personas? Es decir, con el uso legítimo de la fuerza, que eso en un Estado de Derecho corresponde a la policía. Y que son los Mossos de Escuadra, por cierto. Yo es que quiero saberlo, porque así aprendo de vosotros, ¿no? Cuando me decís eso. Es decir, entonces, si a un niño le dan un golpe y no te preocupes, sangra, que no pasa nada. Con esos niños no hubieran actuado, y un niño lo dispersa rápidamente, lo coges en brazos, lo sacas de la autopista, coges al padre, lo llevas a comisaría, le tomas declaración para que luego, espero que lo más... Al micrófono, Eduardo. La Fiscalía de Menores actúe. Sobre el papel está muy bien, querido Eduardo, pero no te hablo de los que están ahí en medio de la carretera. Pero tú te das cuenta, Paco, que el mensaje que estás mandando es que entonces a partir de ahora hay barra libre para los que quieran. Depende de cada caso. Porque la proporcionalidad siempre será esgrimida en la misma dirección. Entonces, ya está, acabas de establecer los términos de un chantaje permanente. Cuando no sea un sindicato... No, ¿cómo que no? Es decir, si tú... Cuando unos pocos, porque eran muy pocos, son capaces de paralizar la vida de toda una comunidad autónoma... No, y de todo un país, porque hemos recibido llamadas de gente desde Francia, desde Cádiz... Oye, Zoido, cuando acabes la televisión, pues escucha este programa y lo que tienes que hacer, oye, actúa ahí. Si lo que tienes que hacer, Zoido, ojalá escuche este programa y tenga muy claro que como ministro del Interior tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley y el establecimiento de los derechos civiles, de acuerdo a los procedimientos habituales, porque esta no es la primera huelga que hay en este país.
Pero ni la segunda, ni la 59ª. Pero Luis, yo no recuerdo, un segundo, dejadme, ya que estáis todos contra mí, dejadme. Yo no recuerdo ninguna otra huelga donde se utilicen niños sistemáticamente. Ya, pero vamos a ver, que nunca lo recuerdo. Niños hubo en esa imagen que reprodujo el español y nada más que el español, según Rosana, los primeros que la dimos fuimos Oqueidiero, pero en cualquier caso... también la dimos en nuestra web. Pero los primeros en el tiempo nosotros, pero digo, en cualquier caso, eso es la excepción que confirma la regla. El resto de piquetes eran, en general, perroflautas, y no había niños, Paco, no había niños. El resto eran perroflautas. No es verdad, Eduardo. Mayores de edad todos ellos. No es verdad, yo he publicado fotos con niños, niños llevando las pancartas, te las pasaría. Pero hay una imagen de un chico que se enfrenta al piquete yo creo que era en Gerona o en Lérida. Bueno, yo no veía un puñetero niño. Sabéis más de seguridad, con lo cual, presidente, yo te pido que, por favor, hagas un esfuerzo y destituyas al ministro del Interior a todos los mandos y nombres a mi amigo Eduardo, que él sabe vamos cómo actuar. A hacer una pausa. Es que, por favor, pero que es una cuestión de sentido común. Y cuando además tú tienes la posibilidad de... Este señor es el que ha disuelto el gobierno catalán, que no le ha temblado la mano cuando llegó el momento. Yo le felicito el primero. Ahora hay que ir con cuidado porque ya, mira, el lío que tenemos ahora internacional y los problemas que tenemos con Bélgica y todo eso hay que explicarlo, viene del 1 de octubre, de la traición de los Mossos y de que han movido en las redes, y tu amigo Roures, ¿no? Y amigo mío, dicho irónicamente, han utilizado los ingentes recursos económicos que tiene la ayuda para mover todo esto. Perfecto, pero ¿sabes lo que haces? Insisto, utilizas a los Mossos de Escuadra. A los Mossos de Escuadra. Vamos a hacer una pausa y continuamos. La última hora de la información, Juan Pablo Polvorinos, buenos días, ¿por dónde pasa? Por el Tribunal Supremo, evidentemente. Rosana, vamos a marcharnos hasta allí a ver cómo están las cosas. Luego a las puertas contaremos que se ha juntado casi, podemos decir, el agua y el aceite. Enseguida lo contamos, pero antes, la última hora de lo que allí está pasando. Fernando Lorente, buenos días. Hola, buenos días. Pues de momento poca información sale del Tribunal Supremo respecto a si ya han comenzado los interrogatorios o si van a contestar a las preguntas del juez y la Fiscalía. Sí podemos contar que han llegado todos los querellados, tanto Carme Forcadell como los otros 5 miembros de la mesa que permitieron la votación para que se declarara la independencia en el Parlamento de Cataluña. Forcadell ha traído una carpeta con documentación, con lo que podemos suponer que tiene previsto presentar una defensa, pedir su libertad y tratar de justificarlo. Y lo más destacado quizás hasta el momento ha sido ese enfrentamiento que ha habido a las puertas del Supremo a la llegada de los querellados. Por un lado estaban pues un centenar de personas afines al separatismo, también políticos de Esquerra, del PDeCAT, de todos los partidos que apoyan al movimiento. Estaban de un lado, del otro lado se han colado en la zona reservada a la prensa unas 15-20 personas con banderas de España en apoyo a la unidad del país, y ha habido un enfrentamiento que no ha llegado a ser directo gracias a la acción de la policía. Podemos contar que los políticos del PDeCAT que se habían desplazado aquí para apoyar a los querellados se han ido ya, están desayunando en el VIPS de la calle Génova, unos 100 metros del Tribunal Supremo, y solo quedan los que más gritan, afectados por la estafa de Fórum Afinsa, que están gritando contra el PP y contra el PSOE. Bueno, pues así está la situación en el Supremo. Lo que decía del agua y el aceite. Se ha dado una situación bastante curiosa esta mañana, Rosana, porque entre los concentrados allí en apoyo de los miembros de la mesa del Parlamento catalán querellados, estaban a escasos metros uno del otro Xavier Domènech, que va a ser el candidato del partido de Pablo Iglesias junto con Ada Colau en las próximas elecciones del 21 de diciembre, y Albano Dante Fachín. Estaban a escasos metros uno del otro. Lo que muchos le estaban preguntando a Dante Fachín era: ¿y usted va a presentarse a las elecciones con un nuevo partido político? Esto es lo que decía. Es muy probable que no concurra. Muchos de nosotros creemos que hay una manera diferente de encarar las elecciones del día 21. Ahora bien, si no hay manera de, con otras organizaciones, construir una propuesta política conjunta, lo que no voy a hacer yo es fichar para otro partido.
Decía, no la quiere, es buenísimo el tío. Es una mezcla, ¿verdad?, entre andaluz, argentino, una cosa rara, ¿no? Parecía un futbolista argentino, de estos que vienen aquí a darnos lecciones a España, de estos que dices que el mejor negocio del mundo es comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Argentino, ¿no? Sí, Machín, que no va a fichar. No, pero ahí Argentina tiene gente maravillosa como Macri, pero luego hay algunos jetas, ¿no? Unos caraduras, y uno de ellos es Albano Dante Facchi, ya sabes vos, ¿no? ¿Sabes? Es decir, habla en plan seductor, ¿no? ¿Sabes? Y claro, es que no lo quiere nadie. De seductor es que no tiene nada. No, es una ironía, ya sabes, ¿no? A mí me parece es como el tontorrón de Pisarello, ¿no? Sabes que son los más independentistas. A mí eso de verdad me fascina, ¿no? Que insisto, y perdón por repetirme, que desde Argentina me vengan a mí como catalán, ¿sabes? A explicarme cómo tiene que ser Cataluña, y eso se me caen las lágrimas de emoción. Bueno, hemos dado datos durante los últimos días de la bajada de la facturación de algunas empresas en Cataluña, también de las ventas. Lo que hoy tenemos sobre la mesa son los datos de Acotex, la patronal del sector textil, hasta un 30 o un 35% durante el mes, durante el último mes. Ese dato es en el mes de octubre. Era una comunidad tradicionalmente dedicada y que vivía en buena medida del sector textil. Y sobre la portada del diario La Razón, Rosana, en la que se ve a varios bebés sentados en una carretera allá en Cataluña durante la huelga. Por favor, la foto no la mencionas. No, porque Eduardo enloquece y entonces he escuchado que entra. No es que olvidáis que los primeros entra en formato debate televisivo y me la monta aquí, ¿sabes? Yo te recuerdo que también tengo un digital. Y también perdona, Juan Pablo, rápidamente. Lo sé. Rápido. Venía yo a avivar una polémica, pero bueno, ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dice, me da vergüenza que haya padres que sean capaces de hacer esto, es sin duda adoctrinamiento, y dice que por cosas menores ha intervenido la Fiscalía. Vamos a ver lo que pasa. Pues, y los Mossos también podían haber tiene que intervenir la Fiscalía, tiene que Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Hasta las 12 del mediodía les va a acompañar Isabel. Lo primero, la crónica rosa, cuéntanos. Estadísticamente lo segundo que lo primero. Pues mira, voy a mencionar ABC, y voy a mencionar ABC por Andrés No me voy a Amorós. ofender por tus comentarios, Eduardo. Pero voy a mencionar a nuestro colaborador Andrés Amorós, porque hoy firma una crónica maravillosa sobre el Premio Nacional de Tauromaquia a Enrique Ponce, y vamos a hablar de ello, y vamos además a felicitar al torero, porque no puede ser de otra manera. Recordar en esa crónica, 30.000 euros es la dotación económica de este galardón que Ponce va a dedicar o va a destinar a los afectados por el terremoto en México, país donde le han acogido siempre con los brazos abiertos, porque allí nadie pone en duda que la tradición taurina... Una buena persona. Se ha puesto pelo ahora, pero Hoy tienes hace mucho tiempo y le queda bien. Me gustar porque has arrancado con Amorós, que lo conozco y lo admiro mucho, pues un periodista culto, luego sigues con Ponce, que también lo admiro. Estoy emocionado con la vida. Sigue con la lista. Fíjate, Carmen Duerto, que es colaboradora de La Razón, y Beatriz Cortázar, las dos tienen información de primera mano sobre María Zurita. Sabéis que está embarazada, la prima hermana del rey de España. Luke también lo hemos dado. Sí, efectivamente, sí. Bueno, la verdad es que la exclusiva es de 10 minutos, no nos vamos a engañar. Y de hecho está un poco enfadada por el modo en el que se ha filtrado la noticia, porque está embarazada de muy pocas semanas y no quería líos. Hablaremos, bueno, de hecho será... Sube el nivel, Isabel. No se le nota nada. Estará en la línea de sucesión, y bueno, será el primer bebé en la línea de sucesión que es hecho por inseminación artificial. Que bueno, es eso el no método. Lo sabemos. También es cierto, tienes toda la razón. Abres ahí una pista. Hablaremos de las campanadas. ¿Quién se dice eso cuando no se identifica al padre, no? Bueno, eso lo dice Federico, lo del Escorial, como se les dé por abrir y analizar huesos. Hablaremos de las campanadas, quién va a competir con Cristina Pedroche, porque ya las campanadas se dedican básicamente a ver el no vestido de Cristina Pedroche, y por otro lado, bueno, pues será la capa de Ramón Chubá, por fin regresa después de la polémica del año pasado, que atizó fuerte a Televisión Española, pues han dado un paso atrás y han decidido... Zurita, que fue novia mucho tiempo de un político muy conocido de este país. Sí, bueno, aquí lo hemos dicho 20.000 veces, que fue, bueno, dilo tú. Muy amiga dilo en OK Diario. Y para terminar, vamos a hacer el tereluómetro, que son todos los señores que han estado con Terelu y que últimamente están saliendo a la palestra y lo están contando. Bertín Osborne hace unos días y Caparrós ayer en Sálvame, o sea, es una mujer con un amplio registro. Alonso Caparrós. Ah, vale, no. Como son varios, yo es el padre a lo mejor, pero no lo he dicho. Novio de Terelu. Bertín ahí ha quedado la cosa. ¿Sí? ¿Pero en qué? Pero vamos a ver, novio, ¿qué entiendes tú por novio? Novio es mínimo un año de relación. Entonces, ¿qué estamos hablando?
amigos o de qué? Entonces no existía esa palabra. Pero bueno, luego hablamos de las palabras con las que se refirieron al romance. Bueno, se van a quedar con Isabel González, la Crónica Rosa, hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresamos mañana aquí a las 6 en punto. Luis Herrero, Eduardo Inda, Paco Maruenda, Javier, mañana aquí a las 6 en punto. Hasta luego.